Normalmente subsecretario del Interior, pero ahora ministro del Interior subrogante, Mahmoud Alewi. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches. Buenas noches, Mónica, gracias a ustedes. Quiero preguntarle primero por un par de temas de la contingencia antes de hablar de la interpelación, que es un tema ya que está atravesando el ambiente político. Lo primero, hoy día José Piñera decía, uno de los creadores o el creador del sistema de las AFP, que al crear la AFP estatal, el gobierno de Michelle Bachelet estaba dejando intacto el sistema, pero sobre todo, destacaba él, revalidando el sistema. Bueno, el inventor del sistema de AFP tiene que asumir de una vez por todas que lo que él inventó no le sirve a los ciudadanos chilenos. Y por lo tanto, la constitución de una alternativa razonable como la que se está planteando es beneficiosa para todos los ciudadanos del país. Pero él no se queja de eso, sino que lo que dice es que se está ratificando el sistema, que se está reafirmando el sistema con esta señal. Bueno, eso lo vamos a ver cuando se implemente la AFP estatal. Ahora, subsecretario, en otro tema de la contingencia, Ignacio Walker, dentro de la Comisión de Educación, hizo unas declaraciones que, acortándolas específicamente, sería que él ya no veía un administrador provisional, sino que estaba viendo un interventor en el proyecto que se estaba tramitando, y desde el Pacto Nueva Mayoría, senadores como Alejandro Navarro respondieron que había un doble estándar, que no entendía el proyecto y que se contrastaba una actitud responsable del presidente del Partido Comunista con una irresponsable del presidente de la ADC. ¿Qué le parecen a usted las declaraciones de Ignacio Walker dentro de la Comisión de Educación? Yo creo que en general, en democracia y sobre todo en una coalición que ha sido tan exitosa desde hace 20 años y hoy día ampliada, tenemos que cuidar el lenguaje y asumir que uno puede tener puntos de vista relativos respecto a asuntos que son tan importantes para el país como la reforma. No es conveniente que por asuntos del lenguaje entremos en este tipo de debates, a mi juicio. ¿Pero se está refiriendo a Walker o a Navarro? A ambos. ¿Y qué le parece al gobierno que se diga que el proyecto, más que un administrador provisional, está creando un interventor? Yo creo que en general, como decía recién, hay que tener cuidado en las palabras que se usan en debates que son tan fundamentales para la sociedad chilena, porque todos los partidos de la nueva mayoría se comprometieron durante la campaña a apoyar el proyecto de reforma de la presidenta Bachelet. Y mientras exista ese compromiso y se mantenga, uno puede ser más compasivo con los términos que se usan. ¿Usted pediría que Ignacio Walker hiciera estas críticas al interior, por ejemplo, del comité político y no en la Comisión de Educación? En política en general es sensato que las diferencias, sobre todo cuando existe una coalición tan amplia como la que tenemos hoy día en Chile, los matices que se tengan respecto a temas fundamentales se hagan, ojalá privadamente y al interior de la coalición. Vamos a otro tema, el tema de las interpelaciones. Me gustaría saber cuál es la postura del gobierno cuando se dice que se está abusando de las instituciones, o incluso cuando se dice que ojalá no haya un festival de interpelaciones, o cuando otros ministros sostienen que es algo propio de la democracia y que en verdad no le ven ningún problema. En general, por la legislación que tenemos en Chile, existe el sistema de interpelaciones a los ministros por parte de la minoría política en el Parlamento. Es un aspecto legal que nosotros tenemos que respetar. Lo que nosotros hemos manifestado es que en general es bueno en democracia que la oposición use estos instrumentos de forma responsable, más cuando en este caso particular el actual gobierno ha tenido que enfrentar un devastador terremoto en la zona norte, un devastador incendio en Valparaíso y un conjunto de lluvias que han incluido una cantidad de anegados que no conocíamos hace tiempo. Eso obliga a todos, tanto a los que estamos en el gobierno como a los que están en la oposición, a pensar primero en los ciudadanos chilenos y en la gente y no en operaciones políticas como las que vimos el día de ayer. ¿Usted cree que esto es una operación política y no es el simple uso de una herramienta que da la Constitución? No, me parece evidente que una operación política cuando senadores, alcaldes del mismo sector del que interpeló han manifestado que el gobierno y en particular la ministra de Vivienda lo han hecho bien en estas contingencias climáticas que el país sufre actualmente y que va a seguir sufriendo. Si nosotros asumimos que Chile es un país que tiene reiteradamente sismos, incendios y lluvias como las que hemos conocido, naturalmente hay que ser ponderado en términos de lo que se hace con las instituciones. A su juicio, ¿qué buscaría esta operación política?
Yo lo que solo puedo concluir a partir de lo que han dicho miembros de la propia oposición actual es que esto es un show que levantó el diputado. ¿Con qué objetivo? Ellos dicen con el objetivo de resolver la contienda electoral que se avecina en esa región. ¿Y usted cree que eso es así efectivamente? No lo sé porque no he hablado con el parlamentario, así que no tengo idea cuál es su opinión de fondo respecto a esto. Rodrigo Peñailillo decía que cuando no hay argumentos, la derecha abusa, como lo ha hecho en el pasado, de las instituciones. Quisiera saber que me explicara un poco qué quiere decir con esto de abusar de las instituciones y cuando dice que lo ha hecho antes la derecha, ¿a qué se refiere? Yo no he tenido la oportunidad de hablar con el vicepresidente, solo leí las declaraciones que hizo la prensa, pero me imagino que se refiere a situaciones históricas que el país conoce. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo que pasó en periodos anteriores al gobierno actual. ¿Pero se refiere al golpe de Estado o se refiere al gobierno de Sebastián Piñera? No puedo precisar eso porque, como le digo, no he hablado con el vicepresidente, pero lo que sí puedo decir es que si uno hace un balance razonable de lo que hizo el gobierno anterior, naturalmente hubo abuso de las instituciones en ese periodo. Señora Lewy, es difícil proyectar cuando se lleva tan poco tiempo, pero ¿usted diría que la centroderecha va a estar harto tiempo alejada del Poder Ejecutivo o la ve organizándose de tal manera que usted cree que posiblemente va a ser un contrincante importante? Yo creo que si la derecha sigue tan desmembrada como ha estado en todo este periodo, naturalmente no va a ser alternativa de gobierno muy pronto. No va a ser alternativa de gobierno muy pronto, dice usted. Y pasando a otro tema, el tema de la ley antiterrorista. Quisiera entender por qué en la ONU se hablaba de que no se va, la delegación chilena sostenía que no se iba a usar en casos de demandas sociales. Se entiende entonces no en el conflicto mapuche, pero me gustaría saber si en ningún caso el gobierno va a invocar la ley antiterrorista. Quiero entender si es solo para conflictos sociales que no la va a invocar o en ningún caso porque encuentra que entera ella es ilegítima. No, nosotros lo que hemos dicho, primero hemos dicho que no vamos a usar la ley antiterrorista para resolver diferencias sociales en el país. Eso lo hemos sido taxativos en ese punto. Pero hemos agregado además que lo que nos interesa es que hechos delictuales que se produzcan en Chile, más allá de la región donde sean invocadas leyes que efectivamente sean eficientes. Porque desde el año 2002 a la fecha se han procesado a 117 personas en Chile invocando la ley antiterrorista y resulta que han habido 10 condenados. Entonces, la eficiencia en la persecución de delitos hay que lograrla en la medida en que uno aplique la ley adecuada. Porque usted se da cuenta que si hay 117 procesados del 2002 a la fecha y solo hay 10 que ha logrado demostrar aplicarle la ley antiterrorista, una ley que tiene una eficacia de menos del 10%. O sea, solo para entenderlo, ¿nunca la van a invocar? ¿Porque les parece que no es efectiva nunca? No, nosotros vamos a invocar la ley antiterrorista una vez que la adecuemos, como lo estamos estudiando ahora, la adecuemos a la realidad del país. Porque usted comprende que menos del 10% de efectividad de una ley es mucho más eficiente para perseguir a los que cometen delitos, aplicar la ley de seguridad interior del Estado, aplicar la ley de control de armas y un conjunto de otras leyes que sí permiten condenar a los que cometen delitos en Chile. Entiendo, solo se va a aplicar la ley antiterrorista si usted entonces, una vez que se haya adecuado o reformado. Y para ir cerrando, ministro, porque está como ministro subrogante. Subsecretario, yo soy subsecretario. Sí, pero ministro subrogante, sí, Peñailillo está de vicepresidente, usted, el ministro del Interior, se da subrogante con la S ahí al lado, pero es ministro del Interior. Entonces quisiera preguntarle, ministro, respecto a la Araucanía, cuando se habló de esta demanda que el ministro dijo que iban a estudiar, la demanda de que el Estado entregue indemnizaciones a las víctimas de la violencia, específicamente están hablando a agricultores, a pequeños campesinos, también que han sido víctimas de actos de violencia. Quisiera entender si es que el gobierno lo que está estudiando es vía, en el fondo, que reclamen ellos vía la justicia, o se está pensando en un mecanismo más expedito que sea de mutuo propio, que el Estado, sin que tenga que los tribunales decirle usted pague una indemnización, pueda compensar de alguna manera a las personas de la región que han sufrido la violencia. No, nosotros lo que estamos haciendo es evaluar la situación
de los que dicen estar afectados por hechos objetivos, de si amerita la petición que ellos están haciendo. Y la tenemos que hacer de tal manera que no signifique que esto se use para otro tipo de situaciones que también pueden ser legítimas, pero que no corresponden al hecho específico que se está planteando en la novena región. Estamos en ese proceso. ¿Vía justicia o vía iniciativa propia del Estado? Eso es lo que estamos viendo, y naturalmente, como ellos han hecho la petición, una vez que tengamos el análisis completo, hablaremos con los afectados para ver cuál es el camino más adecuado. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muy amable. Buenas noches. Adiós. Hacemos una pausa en CNN Prime y ya estamos de regreso.